Muy buenas noches a todos y todas. Les saludo aquí desde La Paz, dando gracias a Dios por el inicio de estas celebraciones ecuménicas. Tengo la lectura del libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 1, del 12 al 18, en la versión de la Biblia latinoamericana, para que la mayoría está más este, socializado con él. Dice así: cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién se lo pide? ¿Se lo ha pedido? ¿Por qué vienen a profanar mi templo? De, déjense de traerme ofrendas inútiles. El incienso me causa horror. Lunas nuevas, sábados, reuniones, ya no soporto más sacrificios ni fiestas. Odio sus lunas nuevas y sus solemnidades. Se me han eso y estoy cansado de tolerarlo. Cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos. Aunque multipliquen sus plegarias, no les escucho, porque hay sangre en sus manos. Lávense, purifíquense, alejen de mis ojos sus malas acciones. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan la viuda. Ahora Yahvé les dice: vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Es palabra de Dios. Muy buenas noches a todas, a todos los amigos. Prácticamente creo que ya nos conocemos de otras ocasiones de encuentro y es una alegría poder comenzar este año retomando estos encuentros, y me parece que la propuesta para la reflexión de este año que nos propone todo el movimiento ecuménico y especialmente en esta semana de oración por la unidad de los cristianos que ha comenzado en el hemisferio norte y que nosotros queremos acompañar también desde el hemisferio sur queríamos hacerlo en el mes de enero, uno de los últimos días de la semana, pero por las razones que Dermot ha explicado, pues ha parecido mejor que tengamos el encuentro hoy día. Quiero hacer una reflexión muy simple. Es un texto riquísimo, el de Isaías, el que nos proponen, de Isaías 1:17. Haz el bien, busca la justicia. Yo les propongo hacer una reflexión bastante parcial porque al leer el texto me he dado cuenta que pues tiene tanta riqueza que había que escoger un ángulo concreto para poder aprovechar el poco tiempito que tenemos de reflexión esta noche, que se va a prolongar en el trabajo de grupos, ¿no? Entonces, permítame comenzar diciendo que el texto de Isaías nos deja muy claro que la vivencia de la fe debe ir siempre acompañada de una praxis coherente con aquello que se profesa, con aquello que se cree. Es algo evidente para todos nosotros. Pero este año, a partir del texto de Isaías, se nos plantea pensar en las dos vertientes presentes en los esfuerzos ecuménicos, y eso es lo bonito. Las dos vertientes que este texto nos propone están de hecho presentes
en el esfuerzo ecuménico de nuestras comunidades. La vertiente espiritual, que nos conduce a percibir oracionalmente aquello que nos une, y también está presente la vertiente social, que desde nuestra común fe cristiana nos remite indefectiblemente a defender la dignidad de la persona. Todas las iglesias cristianas convergimos en estas dos vertientes, y es algo que nos debe alegrar, nos debe llevar a sentirnos orgullosos, porque este es uno de los mayores puntos de convergencia de nuestras iglesias. Y este año tenemos una invitación para asumir los desafíos ligados a la existencia de la injusticia, para escuchar los gritos de los que sufren por innumerables causas, y para dar para poner en primer lugar de nuestras opciones la proclamación del Evangelio en la búsqueda de este horizonte común a todos los cristianos. Es un horizonte común que tenemos todos los que estamos aquí. Y esta noche quisiera proponerles una reflexión a partir del texto de Isaías, subrayando apenas un aspecto fundamental. He tenido que escoger cuál es la línea que he escogido para esta noche, de este texto riquísimo de Isaías que les digo. Este trazo fundamental es lo siguiente: que la religión sin justicia es simplemente inútil. Que la religión sin justicia es inútil. Esta es la propuesta para la noche de hoy. Y de hecho, desde esta perspectiva que he escogido, el profeta Isaías nos recuerda la miseria que había en su país, al inicio del texto, en Isaías 1:4, y nos recuerda los pecados, sobre todo de las clases dirigentes de esa época. Por ello, aquello que puede llamarse, podríamos decir hoy día, pecados personales o pecados privados, como la embriaguez, la vanidad, la corrupción, la opresión de los pobres, de hecho, son considerados como portadores de ira y de desastre sobre toda la nación. Es decir, ningún ser humano puede pecar en sí mismo, dentro de sí mismo. Es decir, que sus pecados, los pecados más íntimos, se reflejan en toda la comunidad. Y ahí está el problema. El pecado personal tiene un efecto sobre toda la comunidad. Y en respuesta, en este texto de Isaías, se hace hincapié en los espléndidos rituales y en los innumerables sacrificios del servicio del templo, que eran formales y superficiales, ¿no? El sacrificio de Dios, al contrario, se nos dice, el sacrificio de Dios es un corazón quebrantado y contrito. Ahí está el contraste. Debe quedar, por lo tanto, claro que lo externo carece absolutamente de valor si no es expresión de lo interno y de aquello que es espiritual. Pero donde está presente un espíritu puro y santo, las formas más simples son bellas en su significado y valor. Y la expiación se convierte pues en la base de una especie de escalera al cielo, y el arbusto espinoso, como figura, ese arbusto espinoso se incendia con la divinidad, con la presencia de Dios. Y el perdón se ofrece gratuitamente a los culpables. Y aquí viene esa figura tan poderosa de esta lectura de Isaías, que son los colores, ¿no? El carmesí y la grana son los colores más fuertes, más perdurables, los que permanecen siempre. Y aquí viene la fuerza de la imagen. Si tanto el carmesí como la grana
como la grana, que son colores definitivos, perduran, ¿no? Su eliminación impresiona la plenitud del amor perdonador de Dios, que se nos propone en esa imagen, que el carmesí, ese rojo intenso, la grana, ese color tan intenso, ¿no? Se van a convertir en blanco. Esa es la transformación que viene desde Dios. Aquello que parece perdurable a nuestros ojos, que no va a cambiar desde la perspectiva de Dios, pues hay una fuerza transformadora, el amor perdonador de Dios. Pues bien, si nosotros pensamos que al final de cuentas nuestras comunidades cristianas y nuestra religión cristiana en general, nosotros la tenemos que ver desde la perspectiva que nos propone Isaías, ¿no? Claro, está haciendo una aplicación, ¿no? Podríamos contrastar aquello que supone lo que es una religión verdadera y lo que es una religión falsa. En Isaías 1:11 y 1:16 se nos dice, aparece en ese texto, en esos textos, yo creo que aparece esa pregunta que resuena y que viene de la boca de Dios en el texto de Isaías. Y la pregunta es la siguiente: ¿de qué me sirve la multitud de sus sacrificios? Esa es la pregunta que nos dirige a nosotros. ¿De qué me sirve la multitud de sus sacrificios? Esta pregunta viene de la parte de Dios. Es Dios quien está haciendo esta pregunta. Y Dios como que responde y dice: estoy lleno de holocaustos de carneros y de grasa de animales cebados, y no me agrada la sangre de bueyes, ni de corderos, ni de machos cabríos. Y ahí viene la fuerza del texto de Isaías, que se nos invita y nos dice: lávense, límpiense, quiten de delante de mis ojos la maldad de sus obras, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien y busquen la justicia, alivien al oprimido, atiendan al huérfano y aboguen por la viuda. Bueno, la pregunta obvia es: ¿a qué se dedicaban los antiguos profetas como Isaías? Lo sabemos todos. Ciertamente los profetas no eran aquellos que predicen los acontecimientos. La principal labor de los profetas fue hacer que los seres humanos comprendieran la presencia de Dios de una forma vívida, de una forma vivencial. Las religiones, para poder perdurar, lamentablemente necesitan sistemas. Pero los sistemas religiosos, con sus creencias, formas y ceremonias, pues tienen una tendencia inevitable a la frialdad y a la muerte. Y el profeta Isaías, en este texto, aparece como enviado a contrarrestar esa tendencia de las religiones o de las formas religiosas. Y su misión es como devolver a las grandes palabras, devolver a las grandes palabras su significado. Hacer que los principios morales se reafirmen como señores de la conciencia y la voluntad. Dicho en una palabra, se trata de profetizar. Eso es lo que hace Isaías. Profetizar, recuerdan aquella imagen tan fuerte de Isaías más adelante, ¿no? Profetizar sobre los huesos secos de una religión en decadencia, hasta que se conviertan en carne y hueso. Y ahí Él les infunde el aliento de vida espiritual. Esa misma imagen de Ezequiel, que aparece también parcialmente en Isaías, ¿no? Entonces, esa misión es precisamente la de Isaías. Y en su época, la religión se encontraba en un estado de petrificación, o con una palabra fuerte,
no solamente de petrificación, sino que la religión se encontraba en un estado de putrefacción. Y de ahí que su mensaje profético, el de Isaías, adquiere aquel tono tan particular, tan propio, y comienza con un reclamo, con una invectiva que nos recuerda aquella posición, aquella invectiva de Juan el Bautista. Es muy parecido. La pregunta es, ¿cuál fue la situación que provocó su indignación? No había falta de observancias religiosas, ¿no? Las observancias religiosas se cumplían. En realidad, el problema es que había una redundancia de esas observancias religiosas, había una demasía de observancias religiosas. Lo que le hizo arder con vehemencia una justa ira fue precisamente la perversión del sistema de sacrificios del que se jactaban, su desvinculación de la ley moral, a la que Dios pues no pretendía que fuera sino apenas un suplemento, un complemento. Y la ley moral pues fue dada para enseñar a los hombres el odio y las terribles consecuencias del pecado y mostrarles el deber de la consagración a Dios. Pero lamentablemente dejaron que todo su significado, el significado espiritual de esta ley moral, desapareciera de ella, ¿no? Y en lugar de utilizarla como ayuda para la moralidad, pues la convirtieron en el sustituto de la moralidad, simplemente. Y volviendo de la mano con sus asesinos, y esa es como la expresión, ¿no? Apestando a sus vicios inmundos, es la expresión que aparece más adelante, se presentan ante Dios reclamando su favor, ¿no? Pues no le estaban sacrificando según las normas que él mismo había dado. ¿Acaso no era el sacrificio que él mismo pedía? Y ahí precisamente hemos de responder que no es de extrañar que un hombre con veracidad en él mismo, ¿no? Y amor a la justicia, esta es la figura de Isaías, ¿no? Veracidad dentro de sí, en él, y amor a la justicia, derrame sobre esas personas y esas ofrendas toda la ira de su naturaleza, de su persona. Es algo bien fuerte, ¿no? Bueno, de manera práctica, yo les propongo que de esta consideración, a partir de la perspectiva que les digo, podamos extraer algunas consecuencias prácticas para nosotros. Una primera consecuencia práctica: todas las formas de religión parece que tienden a perder su pureza y frescura originales. Exactamente como un arroyo claro en su nacimiento, pero turbio antes de llegar al mar, ¿no? Como exactamente pasa en nuestro planeta, que según los físicos, el origen de nuestro planeta salió del Sol por una masa incandescente de luz y calor y que se ha ido enfriando desde entonces, ¿no? Y de la misma manera ocurre con las religiones y las iglesias. Por regla general, su historia ha sido una acumulación y disminución de pureza y poder en proporción a su distancia de la fuente, ¿no? Cuanto más nos separamos, nos vamos desgastando, tendemos a perder la pureza original. Y lo mismo ha ocurrido con muchas religiones, por ejemplo, con el judaísmo. Y lo mismo que ocurrió con el judaísmo ha ocurrido, y ese es nuestro desafío común, ha ocurrido con el cristianismo. Podemos comparar al cristianismo, lo que ha ocurrido con el judaísmo, tal como lo podemos apreciar, por ejemplo, en las cartas de San Pablo, ese cristianismo todo ardiente de fervor y amor,
y un cristianismo pues del medioevo, por ejemplo, o un cristianismo de la época de León X, ¿no? Es decir, un cristianismo que finalmente se desgasta porque se une definitivamente a la fuerza del dinero y del poder. Posteriormente, una de las lecciones que aprendemos de la actitud de Lutero, ¿no?, por ejemplo, es que había reavivado aquel fuego, pero que poco tiempo después el mismo protestantismo en general ha tenido y tiene ilustraciones de la misma dinámica de alejamiento de su origen, que ha abandonado su espíritu, ¿no? Y tenemos pues la invitación como a ser testigos del estado de cosas de nuestra época. Y necesitamos como que nuestras iglesias oren juntas por los espíritus proféticos que en cada generación pues pueden reavivar los fuegos moribundos y hacerlos que renazcan, ¿no? Y aparte de la influencia de hombres especialmente pues dotados, talentosos, que cada iglesia pueda encontrar continuamente y que pueda ayudarles a volver a la fuente de esa vida espiritual que es su origen, ¿no? Bueno, primera consecuencia práctica. La segunda consecuencia práctica, me parece que la falsa religiosidad es peor que ninguna, ¿no? Es preferible que no haya religiosidad a que haya una falsa religiosidad. Isaías dice no solo que esas observancias no son de utilidad para Dios, las observancias religiosas, ¿no?, sino que son una abominación para Dios. Y podemos ver la razón en esto. Una religión como la que Isaías ha denunciado es perjudicial para el individuo y para la causa de la piedad en general. Para el individuo, para la persona, al inspirarle una vana confianza, ¿no?, cuando la religión nos inspira una vana confianza, nos puede separar, ¿no? O para la causa de la piedad, al proporcionar puntos para los rasgos del ridículo, ¿no?, mediante los cuales pues se mata la fe en muchos corazones. Entonces sería como difícil decir quiénes son los mayores promotores de la infidelidad, ¿no? Ahí está la pregunta que nos podríamos hacer nosotros. ¿Quiénes son los mayores promotores de la infidelidad en nuestras comunidades? ¿Los ateos declarados o los religiosos hipócritas? Una de dos, ¿no? ¿Qué es mejor? Los ateos declarados, los que realmente dicen, bueno, yo no creo, o los religiosos que finalmente tienen una actitud hipócrita, ¿no? Y aquí yo traigo a colación un texto de John Dominic Crossan, un biblista irlandés contemporáneo, que afirma, en el mismo sentido en el cual estamos ahora hablando, yo cito, John Dominic Crossan nos dice que tendemos a sancionar y a solidificar las estructuras humanas que con el tiempo se convierten en instituciones permanentes, impermeables al cambio o a la alteración. Yo repito este texto. Tendemos a sancionar y a solidificar las estructuras humanas que con el tiempo se convierten en instituciones permanentes e impermeables al cambio o a la alteración. Bueno, este me parece que es uno de los mayores problemas que encontramos en nuestras iglesias y comunidades, ¿no? Esa tendencia a solidificar las estructuras humanas y con el tiempo pues se convierten en instituciones permanentes, impermeables y que se niegan al cambio o a toda alteración. Bueno, esa la segunda
consecuencia práctica que les propongo reflexionar. Una tercera consecuencia práctica. Es peligroso pasar por alto la relación entre la impresión, yo diría, aquello que nos llega, la impresión, lo que nos marca, ¿no? Es peligroso pasar por alto la relación entre la impresión y la práctica en la religión. En Isaías 1:16, el profeta nos muestra cuál es la verdadera conexión entre estas dos dimensiones. Y yo cito: sus ceremonias y observancias no les aprovecharán si no practican la moralidad, el juicio, la misericordia y el amor a que se refieren. Sería peligroso pasar por alto esa relación entre la impresión y la práctica en la religión. Es decir, nuestro poder de recibir impresiones está como sujeto a una ley directamente opuesta a nuestro poder de practicar, de ejercer, porque la primera disminuye constantemente con el ejercicio y la segunda aumenta constantemente. Y así ocurre en la religión, como en otras cosas, por supuesto, ¿no? La impresión producida, por ejemplo, en los judíos por los sacrificios, disminuiría a medida que se repitieran, a menos que fueran conducidos por ellos a la rectitud práctica. Y todo su sistema se volvería con el tiempo completamente impotente como incentivo moral, del mismo modo que si un hombre se hace voluntariamente sordo durante algunas mañanas a un grito que aparece en su casa, ¿no? Sería como perder su mismo poder de despertarlo, ¿no? Cuando nos hacemos sordos a los clamores, simplemente ya no los escuchamos. Si nos hacemos sordos voluntariamente a los clamores de la injusticia, ¿no? Simplemente ya no nos pueden despertar. No los escuchamos, no los vemos, no los sentimos. Por lo tanto, la misma ley se aplica con nosotros. Es decir, la predicación del Evangelio, ahí está el punto para nosotros, como comunidades cristianas, la predicación del Evangelio tiene por objeto producir una impresión en nosotros. Y esta impresión, al mismo tiempo, nos tendría que llevar a la práctica. ¿Recuerdan aquel famoso texto, sin duda, de Romanos 9:30? Ese famosísimo texto de Romanos 9:30. La justicia que brota de la fe, se nos dice en Romanos 9:30, ¿no? Esta justicia que brota precisamente de aquello que nosotros creemos, de nuestra fe, ¿no? Es decir, aquello que nos lleva a la práctica. Si la práctica no se produce de inmediato, hay pocas probabilidades de que se produzca. La práctica no puede esperar, tiene que producirse ya, puesto que las impresiones se volverían insignificantes con cada repetición. Un hecho sobre el que todas nuestras comunidades eclesiales tendrían que reflexionar, ¿no? Demoramos mucho, tardamos mucho a pasar a la práctica. Aquello que nos hace vivir, aquello que creemos, nos cuesta pasarlo a la práctica. Tardamos mucho, somos lentos. Tenemos los pies de plomo a veces para la acción, y es donde nos podríamos encontrar más fácilmente, entre comunidades creyentes, entre comunidades cristianas. Bueno, y finalmente, la cuarta consecuencia, y con esto ya voy terminando porque el tiempo también se está agotando, me quedan poquitos minutos, 3 o 4. La cuarta consecuencia
Son las observancias religiosas y la maquinaria de todo tipo que sirven para desarrollar el carácter, ¿no? Así, de esa misma manera, fue en tiempos de Isaías. Y es de la misma manera hoy en día, porque si sus observancias religiosas no les llevan a dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien, como dice el texto, si nuestras observancias religiosas, si nuestras observancias de nuestras comunidades eclesiales no nos llevan a dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien, sino que más bien nos impiden hacer el bien, llevarnos a la justicia, es mejor que las abandonemos. Eso es lo que nos dice Isaías, ¿no? Y así, de esa manera, nuestras creencias, nuestras organizaciones, nuestros ministros, etcétera, etcétera, solo serían útiles en función del carácter. Porque al final de cuentas, todo aquello solamente sería como el andamiaje y el carácter, lo que está por debajo, es como el edificio, ¿no? Todo lo demás son herramientas, el trabajo. Y si no hay edificio, pues simplemente sería un gran desfile de andamios, que al final de cuentas es una verdadera farsa, y todo eso pues no tiene mucho valor, ¿no? Entonces aquí hay como una invitación a decir, si nuestras observancias religiosas o nuestras ritualidades religiosas nos obligan, nos invitan, nos conducen a la práctica de la justicia para hacer el bien, si nos ayudan a aprender a hacer el bien. Yo termino con otra cita de este biblista irlandés, John Dominic Crossan, es irlandés pero vive en Estados Unidos, que tal vez nos ayuda a concluir esta reflexión. Él dice lo siguiente, yo cito, sería inapropiado, de hecho irresponsable, esperar que el crucificado en la cruz nos rescate del desastre que nosotros mismos hemos creado. Fin de la cita. Muchas veces, vuelvo a citar, tendemos a sancionar y a solidificar las estructuras humanas que con el tiempo se convierten en instituciones permanentes, impermeables al cambio o a la alteración. La cita que ya había leído antes, ¿no? Y todo esto está ligado, nos dice este biblista irlandés, los humanos reclamamos del derecho divino a gobernar y dominar la tierra. Y con mucha frecuencia, la tierra misma es entendida como fundamentalmente defectuosa. Es una mercancía para uso y beneficio humano. Incluso la tierra representa el reino dualista, percibido como en desacuerdo con la santidad de lo sagrado. Es el valle de lágrimas para el que la religión ha ofrecido durante mucho tiempo una vía de escape. Sin embargo, creemos que, vuelvo a citar a John Dominic Crossan, creemos que está aflorando una visión alternativa, semillas de una nueva resurrección, en la sabiduría desde la base, a medida que más y más personas, influidas por nuestra cultura de la información masiva, formulan preguntas penetrantes, expresan dudas y reservas sobre casi todo en la vida y buscan respuestas que comprometan su propia sabiduría e imaginación. Por lo tanto, termino, nuestras comunidades eclesiales tendrían que entrar en la misma línea. Debemos hacer que aflore también una visión alternativa desde la sabiduría de la base. Necesitamos, hermanos todos, creo yo, necesitamos formular preguntas penetrantes. Necesitamos expresar dudas y necesitamos manifestar nuestras reservas
ante tantas cosas y situaciones ambiguas. Y nunca, nunca dejar de buscar respuestas que nos comprometan personalmente y que exijan que nuestra imaginación y sabiduría pues entre en acción, lleguen a la práctica, que aprendamos a hacer el bien y la justicia. Esta es mi contribución a la reflexión de esta noche. Gracias, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición de Dios. Te alabamos y te bendecimos, Dios Padre bondadoso, porque tú eres el Dios de la vida, fuente de la vida. Creaste todas las cosas de la nada y nos regalaste esta hermosa creación para que la trabajemos y vivamos de ella. Perdonaste al ser humano cuando rompió tu amistad. Y justo entonces les dijiste palabras de esperanza. Señor, que la palabra que hemos escuchado hoy nos permita descubrir tu rostro bondadoso y sonriente y nos haga signos, instrumentos de la paz, de la justicia, de tu bondad y tu ternura para nuestros hermanos, hermanas, sobre todo para los más necesitados. Padre, que tu Espíritu Santo esté siempre en medio nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 La bendición Amén. de Dios Padre Todopoderoso esté siempre acompañándonos. Amén. Gracias. Amén. Amén.